Y amén. La semana pasada empezamos el tema de un nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento. Y si Dios quiere, pues hoy pensamos en terminar ese tema. ¿En qué quedamos que era un nuevo nacimiento? ¿Quién se acuerda? Rapidito, repaso rápido. ¿Dónde está el micrófono? ¿Qué es un nuevo nacimiento? Aquí está, micrófono. ¿Algo que qué? Que no tenía vida y ahora vive. Amén. Nuevo. Algo sin vida que viene a vivir, ¿verdad? ¿A través de qué? ¿A través de qué? El nuevo nacimiento en agua. Nuevo nacimiento en agua. Quedamos que Juan bautizó para arrepentimiento. Él bautizaba en agua para arrepentimiento. Pero al venir Cristo Jesús, entonces que entra el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento entra a través del sacrificio en la cruz del Calvario y el derramamiento de sangre. Es la señal del nuevo pacto. Juan bautizó para arrepentimiento. ¿Para qué bautizó Cristo? Hay 3 bautismos. No sé quién me va a ayudar con los textos bíblicos, pero hay 3 bautismos. Bautismo de Juan. Juan para arrepentimiento. Ahí es donde el hombre era confrontado con la palabra de Dios y se arrepentía. Amén. ¿Cuál fue el bautismo de Jesús? Bautismo que Cristo nos dio. Cristo. Léelo, dímelo. Y déme cita bíblica. Dice, Juan nos bautizó para arrepentimiento, dijo Jesús o Pablo. Rapidito. Manibel, ¿me va a ayudar hoy? Bautizó para. Bueno. Hechos 19:4, Pablo dijo, Juan bautizó con el bautismo de arrepentimiento. El bautismo de arrepentimiento. Diciendo al pueblo que creyeren en aquel que vendría después de él, es decir, en Jesús. Cuando oyeron estos, fueron bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juan fue bautismo de arrepentimiento y el bautismo de Jesús fue para bautismo para salvación. 1 Corintios 12:12, ¿qué dice? Te fuiste bien lejos. No te fuiste bien lejos, te fuiste muy adelantado. Hechos 19:4-5. 19:4-5. Porque el otro bautismo va del Espíritu. Dice, y recibiréis poder. Pero cuando venga, ¿qué dice? Cuando venga el Espíritu de verdad, Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque os hablará, no hablará por su propia cuenta, Él hablará todo lo que oyere. Pero el que ando buscando es el versículo que dice, léelo.
Micrófono. Corre caminos. El Dice coyote te va a coger. en Mateo 3:11, yo a la verdad os bautizo con agua, escuche bien, con agua para el arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien yo no No. soy digno de quitarle las sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Mateo, ¿qué? 3:11. 3. Aquí el Señor está, Él nos va a bautizar con el Espíritu Santo y con fuego. Amén. Pero el bautismo del Espíritu Santo, cuando el Señor le dice, esperaos en el aposento alto y no se vayan de ahí, quédense ahí hasta que el Espíritu venga sobre vosotros y recibiréis poder y me seréis testigo en Samaria y en toda Judea. Me parece que está en el libro de Marcos. Marcos. Marcos 14. No. Y recibiréis poder y me seréis testigo en Judea, en Samaria. Ajá, puede ser. Léemelo si lo tienen por ahí. Ajá, mire, dice Marcos capítulo 16, versículo 14. Marcos 16, 14 en adelante. Dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados en la mesa y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitar. Y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuera bautizado será salvo. Y el que no creyere será condenado. Este tampoco es. Y estas señoras le guiarán. El que dice que usted dice, 8:1:8. 8:1:8. ¿Ese fue que tú me diste? Ese es otro. Démelo. Sara. Léelo otra vez. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. ¿Ok? Y recibiréis poder cuando hayas venido sobre vosotros el Espíritu Santo. No necesita la palabra bautismo para nosotros entender que ahí fue cuando fueron bautizados por el poder del Espíritu Santo. Ahí recibieron la llenura del Espíritu Santo. Hay otro donde dice que se posó sobre de ellos como lenguas de fuego. El mismo Pedro predicó un sermón totalmente diferente. Amén. Eso fue porque en ese tiempo recibieron la llenura del Espíritu Santo. Está el bautismo de arrepentimiento, el de Cristo, el bautismo de Cristo en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese es para salvación, porque ese es el de obediencia. Cuando Pablo o Pedro le dice, ¿y qué bautismo recibieron ustedes? Búscamelo. ¿Qué bautismo recibieron ustedes? Y ellos dirán, el bautismo de Juan. Bueno, no conocían ningún otro bautismo. Entonces, él les habló del bautismo del Espíritu Santo. Entonces, habiéndose arrepentido, fueron bautizados. Esos son los 3 bautismos de los cuales nos habla la Biblia. Amén. Pregunta, lo que la hermana Ibe busca ese versículo. ¿Ese qué? 19:2. Sigue. Mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo viajó por las regiones del interior hasta que llegó a Efesio, en la costa, donde encontró a varios creyentes. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron?
Les preguntó. No contestaron, ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? Preguntó. Y ellos contestaron, el bautismo de Juan. Pablo dijo, el bautismo de Juan. Pablo dijo, el bautismo de Juan exigía arrepentimiento del pecado, pero Juan mismo le dijo a la gente que creyera en el que vendría después, es decir, en Jesús. En cuanto oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Esos fueron los 3 diferentes bautismos. Ciertamente, para nosotros tener un nuevo, una nueva vida, necesitamos ¿qué? Arrepentimiento. Entonces, el bautismo de salvación, ¿qué es qué? Obediencia. ¿Ok? Dice, siendo enterrado en la semejanza de su muerte y en la semejanza de su resurrección para la vida eterna. Es algo simbólico, pero en el simbolismo de ello no es ritual, no es ritualismo, sino es una ordenanza que nosotros como discípulos seguimos por obediencia. ¿Me explico? ¿Me expliqué? ¿Me expliqué? Pregunta, ¿el bautismo te puede salvar? No. ¿Qué par? Dale. Hay personas que han aceptado a Jesús como Salvador en el hecho de muerte y sin embargo no han tenido tiempo de bautizarse. ¿Ve? Entonces el bautismo es necesario que uno lo haga, ¿ve? Es necesario porque uno muere en Cristo y nace, cuando sale de las aguas, nace, vuelve a resucitar con Cristo. Pero no necesariamente es así. Micrófono, Bruno. También, pastor, el ladrón que estaba en la cruz, en ese momento aceptó al Señor y no hubo necesidad de bautizarlo también, pues, ¿verdad? Esa aportación quería hacer. Ahora hay un versículo que dice, de cierto os digo que aquel que nos naciere ¿de qué? Del agua y del espíritu, no entrará en el reino de los cielos. Está hablando de 2 bautismos diferentes. Pero aquellos que en el lecho de su muerte no fueron bautizados son cubiertos por la gracia. Amén, porque al mismo hombre que estuvo en la cruz le dijo, de cierto, dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué hubo en su corazón? Arrepentimiento. Arrepentidos y convertidos, enseñaba el anciano Daniel. Él se convirtió, entregó su vida al Señor cuando le dijo, acuérdate de mí en tu reino. Eso es sujeción, ¿ves? Entonces, eso es lo que se manifiesta. Pero para nosotros, lo que somos discípulos, parte de nuestra obediencia es bautizarnos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en la semejanza de su muerte y resurrección. Así como la Santa Cena es algo que Él nos dejó como mandato. No fueron mandatos de hombre, fueron mandatos de aquel que nos salvó y pagó el precio por nosotros. Por lo tanto, nosotros como discípulos, seguidores, y Él como nuestro amo y Señor, nosotros nos sujetamos y hacemos tal y como dijo. Ahí es la obediencia la que te salva. Dale. Estaba viendo aquí un versículo en Juan 20, 21, ¿verdad? Y el 22. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Ahora, solo la pregunta que dice, paz a vosotros. ¿A quién les dijo paz a vosotros? Discípulos. Ok, discípulos. Como dice, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. O sea, es un tema un poco profundo a discutir, porque ya eran discípulos. Veo que ese bautismo sí, de poder, de tener esa autoridad, o sea, Ese es un tema que yo no toca. Ese en particular yo no lo tocaría en la doctrina básica, porque sí, ese ya. Es lechita. Esto es, leche. Esto es básico principal. Ya eso es requiere un poquito de más comprensión para no confundir a nadie. En el nombre de Jesús, queda borrado de sus mentes hasta cuando toquemos hablar de eso. Pero sí, definitivamente es interesante destapar esa olla. Dale.
No, solo quería hablar sobre el bautismo en agua. Go ahead. O sea, lo tenemos que tener bien claro. Para empezar, bautizo significa sumergir. Es un sumergir completo. Y que también significa lavamiento con agua. Entonces, el bautismo en agua básicamente lo que simboliza es arrepentimiento y perdón. Eso lo podemos ver en Mateo 3:11 y segundo significa muerte, simboliza la muerte y resurrección de Cristo. Que nosotros nacemos a una nueva vida en Cristo, eso lo dice en Colosenses 2:12. Y otra parte importante es que el bautismo, ¿por qué es importante? ¿Verdad? Muchos se preguntan por qué es importante el bautismo en agua. Es importante porque es un paso de fe que la persona confirma que se ha convertido a Cristo. O sea, hace pública su conversión para que todos sepan. Y el segundo sería para ser parte de la familia de Dios y miembro del cuerpo de Cristo. Eso lo dicen en Romanos 12:5 y Efesios 2:19. Y tercero, después de un bautismo en agua, lo habilita para trabajar en la obra. Quiere decir que ya es un comienzo en lo que Dios lo puede usar, en lo que Dios puede usar a esa persona. El ejemplo, pues, es Cristo. Él tuvo que ir primero a ser investido por el Espíritu Santo y después en agua para empezar su ministerio. Creo que es el ejemplo más claro que tenemos. Ok, miren, a explicar lo que dice el... ¿En cuál? Efesios 2:19. Es que pasamos a ser parte de la familia de Dios y del cuerpo de Cristo. Dame el otro, Efesios. 2:19 y Romanos 12:5, que pertenecemos ya, como quien dice, va oficialmente al cuerpo de Cristo. Pero, No, por eso le estoy diciendo aquí, que significa... Sí, oficialmente, pero quiero decir que públicamente ya usted está usted haciendo su conversión pública. amén. Para la pregunta que está haciendo el anciano Isidro, él está pescando. Él lo que quiere es que el hermano Donel clarifique. ¿Soy salvo o no soy salvo? No, Yo- no es para salvación. No es para salvación, pero yo soy salvo por la fe. El bautismo en realidad no te salva. Es la obediencia a, es sujeción a aquel que tú profesas, que es tu amo y tu Señor. Amén. Es una señal en la carne, aquí en la tierra, que tiene consecuencias espirituales. Amén. ¿Cuál es el que nosotros atamos y desatamos aquí? ¿Y qué estamos atando y desatando? Lo que está en los aires, en el mundo espiritual. Amén. A lo que dice el anciano Donel, la sumergión tiene que ser completa, al menos que usted tenga una enfermedad que en realidad yo he bautizado personas que están en cama, tienen condiciones que en realidad no se pueden meter a las aguas. ¿Qué hacemos? Cogemos un vaso de agua y lo bautizamos. ¿Qué te puedo decir? Porque él desea bautizarse. Amén. Lo hemos hecho así, lo hicimos así también en Colombia. Pero es sumersión. Sobre la sumersión que estamos haciendo, estamos enterrando, apúntelo para el que le pregunte, ¿qué significa? Estamos enterrando al viejo hombre, así como Cristo crucificó su carne, semejanza. Amén. Estamos enterrando aquella carne que había muerto, el pecado, la causa del pecado es muerte. Sin embargo, aquel que no cometió pecado, todo el pecado de nosotros fue puesto sobre de él. Tenía que morir. Él no cometió pecado, pero todo el pecado de la humanidad fue puesto sobre él. Eso nada más debió haberlo convertido en una cosa horrenda y grotesca. El pecado, las consecuencias de eso, las personas que andan en condiciones pecaminosas, su apariencia totalmente cambia cuando vienen a Cristo Jesús. No es porque se bañó y se afeitó y ahora pues se pone perfume y a lo mejor viste un poco diferente. No, es que la regeneración que viene al cuerpo es por causa de lo que acontece en lo espiritual. Amén. Esa es mi convicción, no está en la Escritura. No digo yo como dice Pablo, no lo dice la Biblia. Amén. Entonces,
Sumersión. El agua limpia. Amén. ¿Limpiar qué? Limpiar del pecado. Y me comí la O. Limpiar del pecado. Me he comido varias. Hermano, esto lo hago en inglés y en español. Limpiar del pecado. ¿Qué significa eso? Ni sé lo que escribí. ¿Sí? Limpiar la genética. Al Cristo morir en la cruz, Él es enterrado, ¿verdad que sí? En el proceso de regeneración y resurrección, totalmente fue limpiada su genética nuevamente, la genética carnal. Por eso su cuerpo es transformado ahora. Amén. Y entonces, eso es lo que significa cada hora. Y el levantarse, el sacarlo del agua, es en la semejanza de la resurrección a nueva vida. Amén. Entonces, esto es, Cristo fue resucitó. ¿Qué significa eso? Cuando somos bautizados, estamos anunciando nuestro proceso de restauración, en el cual morimos, somos enterrados, somos limpiados a través del agua de vida que es Cristo Jesús, y en la resurrección que vamos a tener, amén, entonces seremos levantados para nueva vida con un cuerpo transformado, así como Cristo lo tuvo. Amén. Esa es nuestra esperanza. Eso es lo que entendemos a través de las Escrituras. Amén. ¿Lo explica un poquito más claro? Isidro, ¿tienes pregunta? Micrófono. Manasara, no se siente. Sí, mi pregunta es, si a tener todo ese proceso, ¿se le da a una persona ya salvo o todavía no es salvo? Somos salvos por la fe. ¿La fe en quién? Cristo Jesús. Okay. Amén. Sí. Ahora, en el próximo tema que vamos a desarrollar ahora, van a ver que hay salvación por la fe. Pero eso no significa que cuando suene la trompeta, no todos seremos levantados. Pastor, ¿cómo va a ser? Porque hay un proceso de consagración en el cual estamos limpiando, no vamos limpiando nuestras vestiduras. Es en la sangre de Cristo Jesús, por la Biblia es clara. ¿Quién me lo va a buscar? Que persevera hasta el fin, dice, ese será salvo. El que persevera hasta el fin será salvo. Búscame ese versículo. Y hay un versículo que dice, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué es santidad? Váyase a nuestro canal de YouTube. Hay un programa completo en la radio hace unos 6 a 7 años atrás, 8 años atrás, que habla con respecto a la santidad. ¿Qué significa la santidad? Santidad es consagración, es separación, es abstenencia de actuar en el pecado por amor a Cristo. Es todo el deseo carnal que usted no participa en él, usted está muriendo a sí mismo. Si me gusta el vinito, pero me encanta. No, espérense, porque en el internet todo lo edita. Si usted es de las personas que le gusta el vinito, pero le encanta el vinito y se le hace difícil, por dice, por amor a Cristo tengo que dejar el vinito porque el vinito me controla. Y solamente el Señor puede ser amo de mi vida. No es más, ¿cómo son los de esos? Marlot, ¿cuáles son los tipos de vino? Nadie quiere decir nada, ¿eh? Nadie quiere decir nada. ¿Cómo es? Marlot, algo así, algo así. Merlot, algo así. Vino tinto, algo así, ¿verdad? Entonces, todos, yo no soy usted, pero el tinto no es mi Señor. El Marlot no es mi amo. Solamente Cristo es el único que es amo de cada área de mi vida. Entonces, cuando yo sujeto a la carne, estoy muriendo a los deseos de la carne. Aquellos que la pornografía, las drogas, los ojos se le van como para caballitos de carrusel, es morir a la carne, no es Señor hambre ciego, es cierra los ojos, mira para el otro lado. El chisme, la murmuración, por amor a Cristo. Mire, contienda, no hay mentiritas piadosas, no se deje engañar por el diablo, porque la Biblia habla de la lengua mentirosa. Amén. ¿Me buscaron los versículos? Hebreo. Mateo 24:13. ¿Qué dice, hermana María? Mateo. Mas el que persevera hasta el fin será salvo. ¿Cuál es el suyo?
Hebreos 12:14, busca la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Ay, si usted es contencioso y no hay paz, si usted no está buscando la santidad, ¿qué es santidad? Morir a los deseos carnales, vivir de acuerdo a la ley moral de Dios. Pastor, es que es imposible. No, pero cuando tú te caes, Él te levanta. Pero es la abstención. Él sabe si estás tratando de matar, de morir en la carne o no. O Él sabe si eres uno de esos frescos charlatanes y atrevidos que el Señor, ¿cómo es que dicen? El Señor conoce mi corazón. Ese no, ese ya lo tienen hasta quemado. El otro es el Señor es un Dios de misericordia. Él es de misericordia, pero también es fuego consumidor. ¿Cuándo está ese, dijiste? Hebreo 12:14. Amén. Porque ellos han llamado hijos de Dios. Yo soy un hijo del Altísimo, pero en la casa es un infierno. ¿Cómo se llama? ¿Dónde es que está? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Dónde está? 5. Búsquenlo por ahí. Mateo 5. Ahora bien, nos movemos hacia adelante. Ya discutimos que somos seres tripartitos y todo lo demás, pero si sigo repasando, pues ya gastamos media hora. 5:9. Número 2. Dios creó a Adán y a Eva para no morir. Sin embargo, el pecado trajo esto consigo como maldición. Maldición generacional, escuche bien. La primera maldición generacional que vemos en la Escritura. Amén. Y ahí rápidamente como que tiré la bolita de la maldición de Elí, que también participó Saúl de ello, ¿verdad? Que pensé después, a lo mejor no lo había dicho porque eso requiere un poquito de más explicación. Y cosas así no me gusta tirarlas en prédica. Pero ya se fue, no lo puedo recoger. Primera de Corintios 15, 20, 22. Primera Corintios 15, 20 al 22. Primera maldición generacional. Se encuentra con el pecado de Adán y Eva. ¿Por qué? A ellos pecar, acontece una muerte espiritual. Y esa muerte espiritual vino por causa del pecado, por causa de la desobediencia. Por lo tanto, somos hijos del pecado, hijos de desobediencia, y por causa de ello hay muerte espiritual que después se manifiesta en una muerte física. Amén. So, la desobediencia apunte, lo lleva al pecado. Y el pecado lo lleva a muerte espiritual. Y después, muerte física. ¿Ves? Ahí la gente peca y peca. Hay una muerte espiritual. Eso es pecado. ¿Por qué? Porque es desobediencia a Dios. Entonces, acontece una separación espiritual, muerte espiritual. Y esa después se manifiesta en una muerte física. Amén. La maldición de Elí era: aquellos que yo no corte de mi altar, cortaré su vida en la edad de su fuerza. De 30 a 50 años, ¿dónde está la fuerza del hombre? Amén. La edad viril, dice la Biblia. Creo que esa es la Reina Valera. Entonces, en la edad de su fuerza, cortaré todos tus hijos. Entonces hay una maldición que se manifiesta. ¿Por qué? Por causa del desprecio de Elí. Él despreció al Dios de los cielos, despreció la ley institucionada por el Dios de los cielos, él despreció el sacrificio, él despreció, mire, eso va hasta para los pastores, aquellos que tratan con desprecio los diezmos y las ofrendas de los hermanos. Eso hay que tener cuidado, porque entonces el Señor hace juicio
sobre ese hombre. Entonces, al despreciarlo, el Señor dice, yo honro a los que me honran y a los que no me honran los tengo por lejos. Amén. Ahora, 1 Corintios 15, 20, 22 dice, más ahora, ha resucitado de los muertos primicias. Mire, hablando de las primicias, de los árboles, me estaban preguntando si significa que el ser bautizado es salvación y somos salvos por la fe. Amén, somos salvos, hay salvación. Pero eso no significa que te vas a ir al sonar de la trompeta, porque ¿quién se levanta en la trompeta? Los consagrados, la novia esposa. Amén. Pero ¿y qué tal de aquellos que aceptaron a Cristo, pero no dieron la talla? ¿Van al infierno? No. Eso dice la Biblia que tienen que lavar sus vestiduras a través de ¿qué? La gran tribulación. Entonces, nosotros lo que queremos ser novia esposa, amén, pásale el micrófono a Isidro. Novia esposa, lavamos nuestra sangre, nuestra vestidura en la sangre de Cristo a través de la consagración. A través de la consagración. Amén. Eso es abstinencia, como la novia que se guarda para su novio. Amén. Entonces, léeme, ¿quién me va a leer este versículo? Voz de predicador. Micrófono. El 15, 20 al 22, 1 Corintios, 15, 20 al 22. Rapidito. ¿Dónde? 15, 20 a 22. Cristo, primicia, cosecha. Ajá. Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos. ¿Quién resucitó primero? Cristo. Ahora, dale. Primicias de los que durmieron. Dale. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Amén. También, porque así como Adán, todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, amén, coma, las primicias, punto y corrido. Está diciendo que el primero fue Cristo, y dice, coma, me enseñó Isidro. Ahora viene la novia esposa, punto y seguido. ¿Qué dice después? Luego los que son de Cristo. Luego los que son de Cristo. ¿Quiénes son esos? Son de Cristo, no son primicias, pero son de Cristo por causa de la fe. ¿Esos son qué? Los que son de Lin. Cosecha. Por último. El rebusco. De Cristo. El rebusco. Luego los que son de Cristo, que es el rebusco. No, cosecha. Los que son de Cristo. Y entonces, coma, y en su venida. Luego el fin de esto lo entregará el Señor. Dice. Entonces vendrá el fin. Y entonces viene el rebusco. Yo no sé quién se había dado cuenta de esto antes, pero a mí, siempre usamos, acá siempre vamos a 1 Corintios 14. Y ahí donde vemos la parucía, y vamos a otros versículos, empezamos a ver a Cristo, la novia esposa, punto y coma, cosecha y rebusco. Amén. Entonces, ¿quién es la novia esposa? Sonó la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces nosotros que todavía estemos vivos, ¿seremos qué? Arrebatados juntamente con ellos. Amén. ¿Y seremos qué? Transformados. Amén. En las nubes. Entonces, esos somos nosotros. Pero a través de la tribulación están la cosecha, ¿verdad? Son aquellos que lavaron sus vestiduras. Son los que los primeros 3 años y medio serán decapitados, serán perseguidos por causa del evangelio. En ese momento está la cosecha, pero hay un rebusco que viene detrás. Aún hasta el milenio hay rebusco. Porque dicen el milenio, al final del milenio, el Satanás será soltado por un
pequeño tiempo para engañar a las naciones, para probar a las naciones. De ese lugar todavía habrán salvados. Perdónenme, si eso no es misericordia de Dios, yo no sé lo que es. Pero yo pienso que si ahora se nos hace difícil consagrarnos y para poder entrar en el reino de los cielos, ¿cuánto más se le va a hacer a este grupo y a este grupo? Amén. Nosotros porque tenemos la llenura del Espíritu Santo y nos ayuda. ¿Y cómo nos ayuda? Pero imagínense antes de tener el Espíritu Santo, cómo la gente podía guardarse, lo difícil que les hacía. Ahora mientras estamos por la gracia, agarrémonos de la gracia, mientras podamos hacerlo. Amén. Amén. Pastor, es que mi carne es débil. Cristo lo sabe. Y eso es lo que lo hace a él el sacerdote ideal para poder interceder por tu vida. Es Cristo Jesús. Pero él también sabe si estás tratando de guardarte o quieres seguir viviendo como vives. Amén. Aceptar a Cristo, arrepentirse, amén. Pero esa es la consagración la que determina en dónde caminamos. Eso lo enseña las Escrituras claramente para aquellos que en realidad buscan entendimiento. Anciano, Sara. No, solo quería decir que el rebusco se extiende hasta el juicio del gran trono blanco. Que queda al final. Que queda al final. En el juicio del gran trono blanco, en Apocalipsis 20:15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, o sea, todavía ahí van a buscar en el libro si encuentran su nombre, o sea, buscando la manera de salvar al que se pueda. Usted me perdona, pero si eso no es gracia y misericordia, entonces mi mente es demasiado limitada para poder entender. Amén. Que hasta el último momento. Mire, han habido personas pues que han escuchado, nunca confesaron a Dios. Dios hizo una promesa, creer en el Señor Jesús y tú y tu casa serán salvos. El Señor no es hijo ni hijo de hombre para mentir ni para que se arrepienta, dice la Biblia. Entonces yo creo que a la madre que el Señor le hizo una promesa y ella fiel de rodillas, siempre intercediendo por ese hijo, en el lecho de su muerte, el Señor está con las manos extendidas hasta el último segundo. El mismo Cristo, creo yo en mi corazón, se le presenta para que haga arrepentimiento. Si eso no es misericordia. ¿Cuántos conocen a Van Gogh? Nadie lo conoce porque él murió en los 1800. Era un famoso pintor. Tienen una exhibición de ellos en Atlanta. Me decía mi hermana mayor que fue a verlo. Van Gogh era un pastor pentecostal o bautista, pero era pastor. Entonces, él tenía ciertas pasiones y deseos. Él le gustaba pintar, le encantaba la cultura china o japonesa, una de las dos. Entonces, él dejó el pastorado. Lo que haya pasado en tu vida, él dejó el pastorado para irse a perseguir sus propios deseos y ambiciones. Y empezó a pintar y llegó hasta el punto que cuando salió de China, dijo, yo no tengo que ir a China porque China está en mí. Tremendo pintor. Pero llegó hasta el punto de la demencia y de la locura. Por eso es que sus pinturas son como son. Pero este hombre tan famoso, fíjese, llegó al punto de que entró en una depresión total, en una oscuridad, que fue hasta encerrado en un sanatorio. Pero ese hombre, antes de morir, 3 semanas me parece antes de morir, se disparó en el estómago para matarse. Suicidarse, pues ya no aguantaba. Fíjense lo que el enemigo hace. En aquel tiempo, en los años 1800, ese hombre duró 3 semanas o 3 días, una de las dos, no me acuerdo, sin morir, con la medicina de aquel tiempo. ¿Ves? Entonces las pistolas de hoy, de aquel día no eran como la de hoy, eran de pólvora, te reventaban todo. 3 días. Yo estoy seguro, cuando mi hermana me contó la historia, de que el Señor no era que era malo y lo quería castigar en la agonía, era que otro día más, no te puedo dejar ir, un día más, no estoy dispuesto a perderte un día más. Y yo espero en Dios que en el momento en que el Señor dijo, ya, se te acabó la oportunidad, es que él se haya arrepentido y haya dicho, sí, Señor, me arrepiento de mis pecados. Es que el Señor es misericordioso, la Escritura lo dice. Amén. No queriendo que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Amén. Hermano Isidro.
Hablando del rebusco, me llama la atención de que dice hermano Don, es verdad que hasta el final aún estaba pensando, ¿va? De que un rebusco es después de una cosecha, termina la cosecha y todo lo que cae en el suelo, donde ya nadie ya nadie se fijó en él, tirado en el suelo, he visto yo de que aún los granitos que no se maduraron, y se maduraron, pero ya cuando ya todos ya se han ido, la cosecha ya se acabó. Entonces, yo trabajé en Viene eso, Ruth, ¿verdad? no. Vienen otras personas Está bueno eso. que el dueño ya no lo quiere, dice, van a agarrarle usted, yo ya no lo quiero. Entonces, veo la misericordia de Dios, ¿verdad? Que lo rebusco. Va a otras personas especiales a buscarlo con paciencia, buscarlo, encuentran y aún sacan bastante de lo que ya estaba olvidado, tirado. O sea, es maravilloso entender Eso es ¿verdad? tremenda reflexión. Mira, El rebusco. y tú dices eso y pensaba que hasta los 3 testigos no solamente juicio van a dar. Por el juicio que ellos van a estar emitiendo, estoy seguro que algunos mirarán y dirán, Y dice verdaderamente hay un Dios en los cielos. Y dice que el Señor, después de su muerte, Él fue a predicarles los que se ahogaron en el diluvio en el tiempo de Noé, a los encarcelados. O sea, es la misericordia de Dios. Mira, Entonces, para ya no esto, siguen más. si eso no es misericordia, si eso no es porque mira que esa gente estaban trastocados genéticamente, se habían corrompido de una forma, y hasta ahí llegaba la misericordia de Dios. Y fíjate, y no sé si eran solamente los diluvios, pero a lo mejor a todo aquel que nunca había escuchado que había misericordia y que había un Dios. ¿Ves? A lo mejor había un ermitaño que vivía en una montaña solo su vida y nunca escuchó, como hay tribus que nunca han escuchado. Pero hasta ahí llega la misericordia de Dios. La cosa es que hasta que todo escuchen el mensaje de salvación, esa trompeta no va a sonar. Amén. Mire, en Cristo esta maldición fue quebrantada y anulada, y para todos los que en él viven y han puesto en él su fe. Hebreos 12:2. Hebreos 12:2 para los que están en línea. Hebreos 12:2. Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. A través de la cruz, él rompió la maldición que nos afectaba. Pastor, todavía estamos en la carne. Afectaba, porque somos salvos por la fe, y aquel que pagó el precio por mí en la cruz del Calvario, por lo tanto ya la fe, el pecado no tiene autoridad sobre mi vida. Amén. Lo confieso en el nombre de Jesús, sabiendo que Él es mi amo y Señor, y Él es el que guarda de cada uno de nosotros. Amén. Vamos ¿cómo se lleva a cabo el nuevo nacimiento? ¿Cómo se lleva a cabo el nuevo nacimiento? El Señor, enseñando a sus discípulos acerca de la obra del Espíritu Santo, dijo en Juan 16:8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Así Él enseñó a sus discípulos acerca del Espíritu Santo. Por eso es que por un toque del Espíritu Santo, escuche bien, por eso es que dice, bueno, no sé si hacer esta pregunta. ¿Cuántos han sentido el toque del Espíritu Santo en sus vidas? No, levanten las manos y déjenlas arriba. Amén. Amén.
Dame el micrófono al anciano, don Nel, para ayudar a los hermanos a clarificarlo. Vamos a tener que ir dos en la tercera. Pásaselo ahí al lado. Todos. Tú dices, pienso. No, yo creo que todos lo hemos sentido. Aquí no hay excepción, si no, no estuviéramos aquí. Ah, Si no, nadie estuviera aquí. si estuviéramos- tú no hubieses recibido un toque del Espíritu Santo, que es el que nos convence de qué? De todo pecado. ¿Para qué? Para que haya arrepentimiento. Significa que todo lo que hemos venido a creer en Cristo Jesús por medio de la fe, amén, hemos sido tocados por el Espíritu Santo para arrepentimiento. Amén. Aleluya. Entonces, todos nosotros arrepentimiento, cambio de mente o de sentir, a través del cual aprendemos en realidad cómo somos nosotros y asentamos nuestra culpabilidad delante de Dios. El arrepentimiento, la humillación no puede acontecer sin un toque del Espíritu Santo. Por eso era necesario que viniera. Fíjese, y recibiréis poder y me seréis testigo en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Amén. Recibiremos poder. Pero el trabajo y la labor del Espíritu Santo era hacer la labor que Cristo estuvo haciendo durante 3 años y medio. Amén. Hablamos de la dispensación de quién. Primera dispensación. Cójanlo son, hermana. Dispensación de, se lo estoy diciendo a mi esposo. Dispensación de Dios el Padre, del Padre. Dispensación de Hijo Jesús. Hijo. ¿Y cuál es la última dispensación? Espíritu Santo. Y la Espíritu Santo. Son dispensaciones. Antiguo Testamento, antes de Cristo Jesús, era el Padre el que obraba. Era Jehová Dios, era Él. Entonces llegó el tiempo en que era la dispensación del Hijo, donde el Hijo ahora entra en escena físicamente, aunque yo siento que Él siempre ha estado obrando en la humanidad, donde el Hijo viene ahora a hacer una labor redentora. Y la más importante, que es la redención de nuestros pecados a través del sacrificio en la cruz del Calvario. Amén. Y entonces la dispensación o el tiempo del Espíritu Santo, que es el cual nosotros estamos viviendo ahora. Amén. 4 dispensaciones, pastor. Eso es para otro día. Amén. Claro. Entonces, en este tiempo en que nos encontramos ahora, a través del Espíritu Santo, con esta convicción de pecado, el Espíritu Santo nos lleva al arrepentimiento genuino y nos pone frente a frente a la palabra de Dios, ya sea para ser creída o para ser rechazada. Amén. Amén. Todo el mundo tendrá que hacer una elección. ¿Aceptaré a Cristo Jesús o lo rechazaré? Amén. Pero sin Él no hay nuevo nacimiento y no hay salvación. Juan capítulo 1:12. Juan. ¿Cómo es? Ana Sara. Tu memoria está buena. Sí. Y a todo lo que le reconoció le fue dado la ya se me pasó, pastor, el derecho de ser hijo de Dios. El derecho de ser hijo de Dios. Mas a todo lo que le recibieron les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y eso me gusta, porque con ese derecho significa que yo soy coheredero del trono de la gracia. Amén. Entonces, con eso viene su bendición. Dice, ¿qué es recibir? Mire, recibir es, dice, mas a todo lo que le recibieron, recibir es que tomar, acoger, apoyar, sostener o recibir con espíritu de hospitalidad, pensar, asumir, creer. Eso es lo que quiere decir, mas a todo lo que le recibieron. Ahí voy. Entonces dice, a los que creen en su nombre, y creer significa, en el creer se manifiesta la confianza, obediencia. Porque todos creen, pero no todos obedecen el llamado que Él nos da. Amén. Obediencia y la entrega. Las dos son difíciles.
Pero para que haya consagración, creer no es suficiente. Tiene que haber obediencia y tiene que haber entrega. Amén. Tengo un Sale. versículo que apoya lo que dijo hermano Donald, que todos hemos experimentado un toque del Espíritu Santo. Dice en Efesios 1:13, en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Léelo otra vez. Dice en Efesios 1:13, en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. En el momento que creímos, dice aquí va. En el momento en que creímos, fuimos sellados. Amén. Es el toque, va. Ahora, como se me acabó el tiempo, voy a decir esto. Fuimos tocados, llenados por el Espíritu Santo. Llenura. Amén. Ahora, ¿cómo se manifiesta esa llenura, esa evidencia en cada uno de nosotros? Es diferente. Tú me puedes hacer un mute por un segundo. Hay lenguas angelicales y hay lenguas humanas. Las que se manifestaron en el aposento, si me lo busca Marita, es que Ibe no tiene teléfono. O Ibe toma las dos. A ver qué. Lo que se manifestó en el aposento alto fueron que lenguas se posicionaron encima de cada uno de ellos. Pero estas lenguas eran ¿qué? ¿Angelicales o lenguas humanas? Lenguas humanas. Entonces, a veces tenemos que tener cuidado cómo expresamos vivencias o revelaciones personales. Amén. Porque a veces atamos a los hermanos, atamos a los que son débiles, atamos a los que todavía están tiernos. Amén. Entonces, no le seamos de piedra de tropiezo, amén, a ningún hermano por ello. ¿Dónde está ese versículo? Dale. Mire, estos fueron bautizados en el nombre de Jesús. Pablo le impuso las manos y el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y Okay, este es angelical. Esas son angelicales y profetizaron. Sin embargo, en el aposento alto, Aquí en la venida del Espíritu Santo dice, y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio, y sopló, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba que hablase. más adelante dice, ¿quiénes son estos que hablan en nuestro idioma o en nuestras lenguas? Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones y bajo el cielo. Y hecho estos estruendos, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno le daba que hablase según su propia lengua. Fíjense. Y esto es importante porque en ese momento se estaba dando testimonio, se estaba predicando para que cada cual entendiera sin. Alguien tiene un perfume que me está matando.
Mire, el pastor es alérgico a las flores, por favor. No, está. Por eso que usted no ve flores en el altar. Amén. Entonces, era para testimonio de otros. Hay interpretación de lenguas dentro de la iglesia, hay interpretación. Pero pienso que sería bueno si nos disparáramos ese estudio con respecto a las lenguas, el orden de lengua y que siempre tiene que haber intérprete y todo lo demás. Si todos quieren entender, bueno, si el Espíritu les da luz en esto, lean 1 Corintios 12. Ahí les habla claramente lo que usted está hablando. Yo pienso que mejor lo enseñamos. Y dice en el 29, solo quiero leer esto, pastor, de lo que usted está hablando. Hablando de los ministerios también, ¿acaso son todos apóstoles? ¿Acaso son todos profetas? ¿Acaso todos son maestros? ¿Acaso todos obradores de milagros? ¿Acaso tienen todos dones de sanidad? ¿Acaso hablan todos en lengua? ¿Acaso interpretan dones? O sea, está diciendo claramente que no todos pueden tener, todos tienen diferente función en el cuerpo de Cristo. Y no significa que no la hable. Decimos que en el estado, en el season of your life, en la temporada de la vida en la que estás espiritualmente, no has llegado a ese lugar. No significa de que seas menos o nada de eso. Es que hay un tiempo para cada uno de nosotros en una etapa en nuestro desarrollo espiritual y solamente el Padre lo conoce. Él tiene un trato con cada alma diferente. Dice la Biblia, todas las almas son mías, dice el Señor. Todas son mías. Él tiene un trato con cada uno diferente. Amén. Y pues ya estaba casi terminando, pero no tengo 15 minutos más. Oramos. ¿Alguien tiene preguntas? ¿No? Sí, María, sí tenía aportación. Pasa. 14:2. Dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios. Esa es la lengua. Pablo dice, si no hay intérprete que hable para sí mismo. Si no hay intérprete, hable para sí mismo. Entonces, ¿de qué nos sirve hablar en lengua si no entendemos lo que estamos hablando? No te edifica. Amén. Entonces es mejor orar con entendimiento que orar en lengua. Pero cuando no sepamos qué orar, entonces podemos hablar en lengua y el Espíritu Santo intercede por nosotros delante de él si usted tiene sus lenguas. Amén. Pero, exacto, el que está hablando solamente él se edifica, pero los demás se quedan igual. Amén. Exacto. Amén. Si no hay intérprete, por eso es que guardar. Es más profundo que eso, sí lo vamos a enseñar. Actually, yo creo que es parte de la doctrina, pero no sé si es la primero 10.